Hola amigos y amigas de Golden Era, nuevamente estamos acá con Lights Out. Bueno, hoy vamos a dedicar el programa un poco a algo particular, diferente. No vamos a hablar de un boxeador en sí, ni de peleas. Vamos a alargar así unas imágenes para que nos acompañen un poco, con algunas imágenes clásicas de otras épocas del boxeo. Hoy, bueno, vamos a hablar un poco de esto, de Golden Era. ¿Por qué le pusimos a nuestra página Golden Era? ¿Qué es la Golden Era? Cuando hablamos, porque uno se habla mucho de esto y por ahí muchos aficionados o gente que nos sigue y todo no tiene bien en claro qué es, ¿no? La Golden Era se le llama el periodo que va más o menos de la década de comienzos de los años 30 a principios de los años 60. O sea, abarcaría 3 décadas. Esta es la época dorada del boxeo. ¿Por qué la época dorada? Si bien en todas las épocas hubo grandes boxeadores, grandes campeones, antes de la Golden Era y post Golden Era, ¿no? En la Golden Era se conjugan dos cosas principalmente, ¿no? Lo que es la técnica, la calidad boxística, el nivel de boxeadores que había, la cantidad de peleas que había, y bueno, hay muchos otros parámetros que ahora vamos a ir desglosando un poco en cantidad, ¿no? Antes de la Golden Era estaba lo que llamaba la Iron Age o la Edad de Hierro, donde había muy buenas peleas, grandes boxeadores también, pero se puede decir que la técnica todavía no estaba tan evolucionada, ¿no? Aparecían boxeadores que iban inventando, patentando nuevos estilos de técnica que después eran copiados por muchos otros boxeadores y técnicos y entrenadores, ¿no? Uno cuando ve peleas de los años 1900, 1910, 1920, vemos que el boxeo es un poco rudimentario, ¿no? Ese tipo de guardia con los brazos así, poco movimiento de piernas, no mucho esquive de cabeza, ¿no? Las primeras peleas eran más toscas, si se quiere. Después, bueno, fueron apareciendo boxeadores que le fueron agregando a esto. De golpe apareció uno con una defensa llamativa y los demás empezaron a copiar este tipo de defensa. Aparecieron otros boxeadores con mejor juego de piernas. Antes, en las primeras épocas del boxeo, el boxeo ya viene desde muchos siglos, ¿no? La historia, un día vamos a hablar un poco más de la historia antigua del boxeo. Pero lo que llamaba bare knuckle en inglés, que sería pelea a puño desnudo o a nudillo, ¿no? Esto en 1800 se peleaba así, en Inglaterra, en Estados Unidos, en otros lugares de Europa. Se apostaba, se armaba en la arena un cuadrilátero en la tierra, se marcaba, se delimitaba, había un juez, digamos, un conjunto de jueces que no había muchas reglas, las reglas eran muy básicas, era no pegar por abajo de la cintura, no se podía usar las piernas, no se podía meter los dedos en los ojos, no se podía usar los codos, pero muchas veces estas reglas eran violadas, ¿no? Y no pasaba nada porque no había un control férreo de la situación. Aparte, si por ahí un boxeador iba a pelear a otro pueblo, a otra ciudad de visitante, todo estaba dado para que gane el local. Entonces, lógicamente, no se cuidaban mucho estas reglas. Entonces, pasaban cosas, un boxeador caía al suelo y se lo seguía golpeando en el piso hasta que lo desmayaban o lo lastimaban gravemente. Los rounds no se contaban, no había un reglamento de rounds. Bueno, esto siguió en la Iron Age también, ¿no? O sea, por eso teníamos peleas a 30 rounds, 40 rounds, 70 rounds. El round terminaba cuando uno de los dos caía. Cuando uno caía se cortaba el round y se tomaba 1 minuto, 2 minutos de descanso y se empezaba el siguiente. No estaban bien delimitados los tiempos de descanso. Entonces era todo un poco primitivo. Ya para el año 30 ya estaban organizadas bien las categorías, que en esa época eran 8 categorías, ¿no? De peso, que iban desde el peso mosca, después había liviano, welter, mediano, medio pesado, pesado, hasta complementar todos los pesos, ¿no? Pero ya había un reglamento, las peleas a título mundial eran a 15 asaltos de 3 minutos, con 1 minuto de descanso, había jurados, en muchas peleas de no gran trascendencia, importancia, estos jurados no estaban presentes, por lo cual el árbitro a veces daba un fallo, y si no, muchas veces, si ustedes buscan en BoxRec y en muchos artículos van a ver que dice NWS, la resolución de la pelea. Esto quiere decir que se resolvían por decisión de los periódicos, o sea, de los matutinos, de los medios especializados que estaban en el lugar. ¿Qué pasa? Si ninguno de los dos noqueaba y la pelea llegaba a 15 asaltos, el fallo oficialmente se declaraba desierto, como si fuese un empate. Pero por ahí uno de los boxeadores, como pasa hoy en día, había ganado claramente por 8 o 10 puntos de diferencia. Pero como no había noqueado al rival y no había jueces que decretaran el fallo,
se daba desierto el fallo. Pero al otro día de la pelea, esta pelea era publicada, el resultado, en todos los periódicos y en los medios periodísticos de la ciudad o del país, era una pelea importante, y se ponían de acuerdo los periodistas de los principales medios que habían asistido al combate, que se sentaban en la primera fila, entre ellos se ponían de acuerdo quién vio ganador a cada uno, por qué diferencia, y daban un fallo entre todos los periódicos. Y decían, bueno, ganó el boxeador del Rincón Rojo le ganó al del Rincón Azul. Entonces, ese fallo quedaba registrado y se terminaba tomando como un fallo oficial. Y después, en los récords de los boxeadores, figuraba como un triunfo o como una derrota. Pero en realidad lo habían dado los medios especializados el fallo. Bueno, volviendo a lo que es la Golden Era, de la década del 30, 40 y 50, bueno, ahí tenemos muchas de las más grandes estrellas de la historia del boxeo, ¿no? Boxeadores como Sugar Ray Robinson, Jack LaMotta, muchos de los que vamos a ver en imágenes acá atrás nuestro, ¿no? Joe Louis, Rocky Marciano, Cesar Charles, Archie Moore, bueno, sería larguísimo nombrar a todos, ¿no? Nosotros muchas veces hablamos siempre de los Black Murder Row, que son un conjunto de boxeadores de color, que los nombramos mucho en la página porque es uno de los puntos que nos interesa mucho y a los cuales admiramos mucho, que eran boxeadores, la mayoría de peso medio, pero había algunas de otras categorías más también, que por ser de color, o sea, negros, afroamericanos, no se les daba una chance por un título mundial, los principales boxeadores no los querían enfrentar porque eran boxeadores muy buenos y muy complicados. Sobre todo los boxeadores blancos no los querían enfrentar. Pero hay casos de boxeadores negros de alto nivel que también los evitaron. Entre esos boxeadores está, bueno, yo subí unas fotos el otro día en nuestra página de Facebook sobre Charlie Burley, también estaba Lloyd Marshall, bueno, era un grupo muy nutrido de boxeadores, ¿no? Si lo buscan lo van a encontrar. Un día vamos a dedicar un capítulo de esto también a hablar de los Black Murder Row. Y después, bueno, figuras había a diestra y siniestra. Lo importante de la Golden Era, más allá de esto, era la variedad de estilos que había. Hoy en día cuando vemos peleas no vemos tanta riqueza de estilos. Los boxeadores pelean o bastante parecido, hay 2 o 3 estilos y más o menos todos pelean igual. Y muchas veces nos damos cuenta que hay boxeadores que no saben cómo resolver cuando un boxeador presenta un estilo diferente. En la Golden Era, al haber tanta variedad de estilos, boxeadores defensivos, boxeadores de ataque, boxeadores como hoy llamamos sucios, ¿no? Boxeadores que iban mucho al clinch, al agarre, que usaban los codos, poco como hace hoy en día Rolly Romero, hasta cierto punto a veces también este chico Brandon Figueroa que peleó el sábado, y algún otro boxeador más, pero no es muy común de ver esos estilos, ¿no? Hoy en día está muy en boga, desde hace unos cuantos años, el boxeador, entre comillas, como se le dice, latino o mexicano, que buscan al brawler, como era en otra época, el boxeador que va constantemente al ataque y no le importa tanto la defensa con tal de pararse en el medio del ring a cambiar golpes con el rival. Eso hoy vende mucho, sirve para el pay-per-view, pero no es el mejor boxeo, técnicamente no es la mejor calidad de boxeo, ni es el único estilo que vale. Entonces hoy en día cuando un boxeador es defensivo, se mueve muy bien, mueve las piernas, se mueve lateralmente, pega en retroceso y puntúa bien, generalmente a la gente no le gusta y muchas veces hasta lo ven perdedor. Esto pasó, por ejemplo, este sábado mismo, ¿no? Con la pelea entre Vargas y Magsayo, ¿no? Que Magsayo fue el que llevó el ritmo de la pelea y para muchos dominó. Yo incluso, para mí, dominó un poco el combate, pero Vargas, si no es de los boxeadores que más me gustan, hizo un trabajo inteligente, se movió muy bien, pero como no pegó tantos golpes, fue más defensivo y más siendo mexicano, no se lo perdonan, ¿no? Entonces, mucha gente habla de robo. Fue una pelea, más allá de eso, fue un fallo cerrado, ¿no? Bueno, hay muchos fallos de ese estilo, ¿no? La gente, por eso está criticado Floyd Mayweather también, y muchos, Lara, y muchos otros boxeadores, muchos boxeadores cubanos, ¿no? Son muy criticados por usar un boxeo defensivo. El boxeo defensivo, cuando es bien utilizado, es interesantísimo, es muy lindo, es muy bueno de ver. Acá tenemos otra gran pelea, esa Chávez contra Joe Walcott, contra Jersey Joe Walcott. Walcott fue campeón mundial, después perdería el título con Rocky Marciano, y Elsa Charles
pelearía 2 veces contra Rocky Marciano, haciendo unas peleas, sobre todo la primera, excelente, pero bueno, no pudiendo vencerlo. Eran boxeadores que venían de peso más chico, de esa Charles, ¿no? Venía de medio pesado. Un tema crucial que tenemos acá en la Golden Era es que los boxeadores tomaban todo tipo de desafíos. Acá era muy raro, salvo este caso que hablamos a veces que se daba, como los Black Murder Raw, de evitar rivales. Los grandes campeones peleaban contra quien tuviesen que pelear. Y si subían de peso, ellos subían de peso conscientes de que iban a desafiar al campeón del peso superior. Entonces, si uno era medio pesado y el tipo normalmente rondaba su peso en las 180 libras, 175 libras, 178 libras, trataba de tomar el mejor peso que podía para subir a peso pesado, pero por ahí quedaban 180 libras. Y no se pactaban pesos. Si el campeón de peso pesado pesaba 210 libras, se peleaba así, con 30 libras de diferencia. No, esto de pesos pactados, de cláusulas, no estaba en boga como hoy en día, ¿no? Se enfrentaba a quien se tenía que enfrentar. Los boxeadores peleaban mucho más. Yo, en lo personal, y bueno, creo que muchos coincidimos en esto, uno de los principales fallos que tiene el boxeo hoy en día es esto de pelear tan poco tiempo, ¿no? Los boxeadores, hacer tan pocas peleas. Muchos campeones importantes de la actualidad pelean una vez al año, a lo sumo 2 veces al año. En la Golden Era se peleaba no menos de 8 o 10 veces por año los boxeadores y había muchos que tenían registros de 20, 30, 40 peleas. Bueno, está el caso de Harry Greb, extremo, que hizo 45 peleas en un año, ¿no? Una locura. Yo no digo eso, ¿no? Porque las cosas han cambiado, porque se cuida mucho la salud del púgil y ya por ahí un boxeador peleando 10, 12 veces por año sería muy riesgoso hoy en día para la salud. Antes muchos boxeadores quedaban ciegos, quedaban dañados y bueno, no se cuidaba tanto este parámetro. Pero yo creo que un boxeador de primer nivel tranquilamente podría pelear entre 4 y 5 veces por año, tranquilamente. Salvo, bueno, en el caso de ser derrotado con un knockout traumático muy fuerte, bueno, por ahí sí tomarse más tiempo para recuperarse. Pero los boxeadores que a veces vemos peleas que ganan fácilmente en 2 o 3 rounds y después no pelean por 8 meses. 2 o 3 rounds sufren más castigo en un sparring que en una pelea muchas veces. Y después están 8 meses de vuelta para pelear, ¿no? Y así tenemos un montón de casos. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo una cosa que es muy complicado. Hoy vemos muchos boxeadores jóvenes que tienen 24, 25, 27 años, que están en la cúspide de su prime, como decimos, de su carrera, y por ahí, de los 27 años, 28 a los 34, pelean 6 veces. Entonces, en el mejor periodo de su carrera, hacen muy pocas peleas. Entonces, cuando por ahí están en un momento interesante de armar peleas buenas, ya están grandes. Esto lo vimos con Pacquiao y con Mayweather, esto lo estamos viendo ahora, todavía están en su prime, pero están al límite, sobre todo Crawford, ¿no? Crawford y Spence se van a enfrentar cerca de los 35 años. Se podrían haber enfrentado hace 2 o 3 años atrás, pero hay tantas cosas de por medio con el negocio, y esto es un cuento cuando te dicen que es por el dinero, que es por la plata, nada más. Hay otro tema, porque en esta época también había mucho negocio, estaba la mafia de por medio, había apuestas y era muy importante el tema de la plata. Hoy en día los boxeadores cuidan mucho su invicto, no quieren perder peleas, porque saben que si pierdes una pelea queda fuera de la jugada. Entonces todo eso perjudica y por eso era tan linda la Golden Era, ¿no? Porque si un boxeador era derrotado volvía a pelear, a veces había, hoy en día ya una trilogía es muy rara de ver como la que vimos con Fury o Wilder. En esta época muchos boxeadores se enfrentaban 5 veces, 7 veces, 8 veces contra un rival. Y por ahí uno ganaba 3 veces, el otro ganaba 5, se daban estas cosas. Bueno, hoy no lo vamos a extender mucho más, este tema da para muchísimo más. Vamos a seguir tocándolo en otra oportunidad, espero que lo hayan disfrutado, me gusta leer su opinión, sus respuestas y las preguntas que quieran, las iremos respondiendo. Un saludo para todos, gracias y hasta la próxima semana con más Lights Out.